Valten es una figura que tuvo una importante relevancia dentro del mundo de Warhammer desde su aparición debido a que fue uno de los portadores del martillo Galmarad. Si bien, salvo en las campañas de las que formó parte, parece que ha pasado desapercibido para bastante público de Warhammer. Hoy, en Warhammer, hablamos de Valten, el elegido de Sigmar. Summon the Elector Counts. Saludos Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a Warhammer. Valten apareció como nuevo personaje por primera vez en mitad de la sexta edición de Warhammer Batallas Fantásticas, siendo presentado en la White Dwarf española número 97 en el año 2003. En sexta edición se intentó avanzar el trasfondo del juego más allá de lo que se había configurado entre cuarta y quinta, y esto se reflejó en nuevos eventos y nuevos personajes. Uno de estos personajes que fue un eje principal fue Valten, al que muchos conoceréis. La primera vez que sabemos de Valten es en una posada donde unos habitantes de Lachenbad que estaban buscando víveres para su aldea cuentan a los parroquianos la gesta del hijo menor de un herrero de su aldea, que le había salvado el ataque de los hombres bestia, matando docenas de ellos hasta llegar a su caudillo y acabando con él a martillazos. Inspirados por la hazaña de Valten, los hombres que no habían huido se agruparon junto a él tomando las armas y ayudaron a repeler a las criaturas del caos. Valten nació en Lachenbad, un pueblo de Reikland. Hijo menor de un herrero, creció fuerte y sano en su aldea llevando una vida normal, dentro de lo que es la sombría vida de un habitante del viejo mundo. Hasta el día que los hombres bestia atacaron. No obstante, Valten había nacido con una extraña marca de nacimiento en el pecho, la cual causó conmoción tras su nacimiento, ya que algunos veían en esta marca el símbolo del cometa doble cola del Imperio. Algunos aldeanos veían esta marca la señal de grandes prodigios por parte del niño. Otros vieron todo lo contrario. Pero el amor de sus padres protegió a Valten, y el niño creció sano y salvo. Pronto se vio que Valten era un niño prodigio, más alto y fuerte que los demás, y su vida pasó sin grandes problemas hasta el ataque de los hombres bestia poco antes de que Valten cumpliera los 18 años. La horda de hombres bestia era mucho mayor que ninguna fuerza que se recordara en Lachenbad. Los hombres bestia se lanzaron contra la aldea aullando y no dieron cuartel a hombre, mujer y niño, matando a todo quien pudieron e incendiando los techos de paja. A pesar de todo, Valten se negó a salir corriendo. Se dirigió a la herrería de su padre derribando a puñetazos a los hombres bestia que se encontraban en su camino, cogió 2 martillos de la forja y se lanzó contra la horda como un huracán de muerte. Valten fue acabando con todo hombre bestia que se le acercaba, y su visión inspiró a los hombres que no habían huido para que mantuvieran la posición. Siguiendo al joven Valten, se mantuvieron firmes y se reagruparon, luchando hasta llegar al caudillo hombre bestia, al cual Valten se enfrentó en combate 1 a 1 y consiguió abatir de un martillazo entre los ojos. Días después de este evento, en la posada de Wissenland, donde los 4 aldeanos de Lachenbad estaban buscando víveres refugiándose de la lluvia, se encontraba un hosco y rudo sacerdote de Sigmar. Este sacerdote era Luthor Hus. Tras escuchar la historia de la batalla de Lachenbad, a Hus le dio un vuelco al corazón. Sabía muy bien que los adoradores de Sigmar más fanáticos presentaban falsos salvadores casi a diario por todo el imperio, pero el parecido de aquella historia con la de Sigmar era asombroso. ¿Podría ser que los cielos se hubieran dignado a enviar al hombre Dios de nuevo al mundo para ser su salvador en aquellos días aciagos? Luthor montó a caballo de inmediato y cabalgó lo más deprisa que pudo hasta Lachenbad. El caballo estaba exhausto cuando llegó a la aldea. La lluvia caía a cántaros, y la gente de Lachenbad trataba de reconstruir sus destrozados hogares para refugiarse de la tormenta. Cuando vieron llegar al sacerdote de Sigmar, se agruparon a su alrededor y le suplicaron que les ayudara y bendijera, pero Hus tenía tanta prisa que los ignoró para buscar al hijo del herrero. Entonces, en el exterior de lo que debía haber sido la forja de su padre, Luthor lo vio. El muchacho, si es que así se le podía llamar, era clavado a la imagen de Sigmar. Era ancho de espalda y muy alto. Tenía los brazos y piernas fuertes y los ojos brillantes. Sostenía sobre sus hombros una enorme viga mientras su padre la ataba en la entrada de la forja, y no mostraba ni un ápice del desánimo de los aldeanos, sino que se erguía con una seguridad y una calma que ningún hombre habría podido mantener entre aquella miseria tan grande. Hus se quedó mudo de asombro, desmontó del caballo y fue andando hacia el joven. La visión ante sus ojos y la esperanza lo abrumaron, y cuando el joven Valten se dio la vuelta y lo miró, Hus no pudo más que caer de rodillas y exclamar:
¡Mi señor! La lluvia caía sobre Hus, repiqueteando en su armadura. Los aldeanos gritaron de asombro. Algunos incluso se mofaron diciendo: «¡Mirad, ese cura se piensa que Valten es Sigmar!». Pero Hus lo tenía claro. De nuevo, en el momento de mayor dificultad, el hombre dios iba a derrotar a los enemigos de la humanidad. Sigmar había vuelto. Luthor Hus se autoproclamaba profeta de Sigmar, y al comprobar el carisma y el poder de Valten, Hus declaró que Sigmar se había reencarnado. Incluso antes de las declaraciones de Hus, el nombre de Lachenbad y Valten ya habían comenzado a extenderse por toda Reikland y más allá. Los sacerdotes guerreros de Sigmar reconocieron algo de las historias locales, y al igual que Hus, se dirigieron hacia la aldea. Otros individuos menos cuerdos también oyeron los rumores acerca del regreso de un salvador. Todo tipo de penitentes y flagelantes llegaron a la aldea junto a cientos de pordioseros y de gente desamparada en busca de refugio contra bestias y enemigos de los hombres. En cuestión de pocas semanas, aquella muchedumbre pasó a estar formada por varios miles de individuos. Al quedarse sin comida, empezaron a inquietarse, y las aldeas de los alrededores se vieron abrumadas por turbas enteras de peregrinos y de refugiados que acudían en masa a Reikland. No habían visto a Valten, pero Hus se presentó ante las masas y les habló. Les dijo que una gran oscuridad estaba a punto de cernirse sobre ellos, pero también que ellos contaban con el poder para luchar y sobrevivir a la oscuridad. Ante los vítores de la multitud, paseó entre ellos a caballo, diciéndoles que Sigmar había vuelto para conducirlos a la victoria. No pasó mucho tiempo antes de que se oyeran clamores, incitando a Valten a viajar hasta Aldorf para asumir el papel del emperador. El año 2522 resultó ser el más complicado para Galfrand desde el inicio de su mandato. Los enemigos se reunían en el norte como no se había visto en siglos, y atacaban las fronteras, y en la poderosa iglesia de Sigmar reinaba la confusión y estaba dividida por las acciones de un hombre y la aparición de otro. Con la iglesia dividida, los poderosos del imperio estaban desorganizados, recelosos y faltos de guía. La aparición de Valten no impresionó a toda la iglesia de Sigmar. Algunos sacerdotes que escucharon los discursos de Hus montaron a caballo y se dirigieron a la sede en Aldorf para solicitar audiencia con el gran teogonista, para contarle lo que habían visto y oído. Indignado por el desafío de Hus, el gran teogonista Esmer, predecesor de Volkmar, reafirmó su renuncia contra Hus. Declaró que Hus solo era un charlatán y Valten un peón al servicio de Hus o, en el peor de los casos, un fraude culpable de herejía. Ordenó a Hus disolver su itinerante cruzada y ponerse a merced de la iglesia. Si Hus se negaba, Esmer pensaba acudir al emperador para que le proporcionara un ejército con el que repeler a la andrajosa hueste que se estaba reuniendo alrededor de Hus. La capital del imperio se convirtió en un lugar lleno de tensión cuando llegaron noticias de que el ejército de Hus y Valten avanzaban hacia el oeste y hacia el norte. La legión de los desamparados y los dementes se dirigía a Aldorf. Se llamó a la Reichsguard, a las tropas estatales y a las compañías de Reikland para aumentar las defensas. Los caminos del sur y del este de Aldorf se llenaron de una masa hirviente de gente que precedía a Valten y Luthor Hus. Las puertas de la capital se cerraron y se atrancaron, y a ella se acercó un emisario del gran teogonista Johann Esmer que esperó. En una proclama, se instaba a Valten y Hus a dispersar su ejército hereje y a ponerse en manos de la justicia del emperador. A su llegada, Hus se adelantó con su caballo para enfrentarse al emisario con el martillo en lo alto, pero Valten intervino y le dijo al emisario que él no era quien para dar órdenes a los fieles del imperio y que aquella gente había venido a Aldorf por voluntad propia. Le pidió al emisario que volviera a la corte imperial y que dijera que se presentaría allí en un plazo de 3 días. El heraldo, claramente agitado por el encuentro, regresó al interior de la ciudad. Sin que los de fuera lo supieran, en el interior de la ciudad se produjo un intenso debate. Ninguna fuerza armada se había acercado hasta las puertas de Aldorf sin encontrar una fuerte resistencia. El mariscal de la Reichsguard, Kurt Helborg, declaró que permitir a la muchedumbre quedarse allí era un peligro para la seguridad del emperador, por lo que prohibió la entrada o salida de la ciudad. Johann Esmer, por su parte, intentó convencerlo de que reuniera a sus caballeros e hiciera una carga para dispersar a la inmensa turba, pero el mariscal del Reich se negó a cargar contra unos desamparados.
Al día siguiente, Hus se acercó a las puertas con Valten y pidió que les dejaran pasar para poder presentarle a Karl Franz a la reencarnación del Salvador del Imperio. Pero los capitanes de la Reichsguard le dijeron que no abrirían las puertas mientras hubiera una fuerza armada acampada al otro lado de la muralla. Al segundo día, Hus volvió a acercarse a las puertas de la ciudad para parlamentar con los capitanes de las murallas. Les dijo que él no era enemigo de los de la fe verdadera y despotricó contra la ceguera de los capitanes, diciéndoles que eran víctimas de las mentiras del gran teogonista. Las acusaciones de Hus llegaron a oídos de Esmer, quien se enfureció y concertó una audiencia con Karl Franz, de la que salió irritado al negarse el emperador a aceptar su petición de arrestar de inmediato a los impostores. Al tercer día, al amanecer, Valten y Hus volvieron a las puertas. Esta vez Hus golpeó la puerta con su martillo, diciendo que quería presentar a Valten ante Karl Franz. A los capitanes les preocupó aquella amenaza, al ver a la turba de enloquecidos flagelantes que no paraba de gritar, a los malhumorados campesinos y a los fanáticos de Sigmar que plagaban los campos. Pero siguieron firmes a su orden y pidieron a Hus que se marchara. En el interior de los grandes torreones que flanqueaban las puertas iba creciendo el descontento. Estaban quienes creían que debían permitir entrar a Hus para reunirse con el emperador, y contra ellos estaban los capitanes de la Reichsguard, que creían que la amenaza de Hus confirmaba que era un peligro y que no se le debía permitir entrar en la ciudad. Mientras el cielo se ponía rojizo, dos siluetas se acercaron a la puerta. Valten avanzaba por el camino con Luthor justo detrás de él. Su desordenado ejército estaba acampado alrededor de la ciudad, pero además de ellos dos, no se movía ni una hoja. Desde la torre de la puerta este, el capitán Cornelius Abstel, de la Reichsguard, vio a Valten acercarse. Sus hombres declararon más tarde haberlo visto temblar al mirar por los barrotes de la ventana. Mientras Valten seguía acercándose a la puerta, Abstel ordenó a sus hombres quitar el porte para abrir el inmenso portal. Algunos corrieron a los tornos y otros se quedaron patitiesos. Otros intentaron impedirlo. Se dice que el capitán Abstel llegó a levantar la espada contra sus hombres mientras el portón se abría poco a poco. Cuando llegaron los refuerzos de la otra torre, una de las puertas ya estaba casi abierta, y Valten y Hus entraron. A medida que se fue corriendo la noticia de que Valten y Hus habían entrado en Altdorf, las calles empezaron a llenarse de un tropel de gente que luchaba por ver al profeta de Sigmar y al hombre que decían ser la reencarnación del dios. Miles de personas atestaban las calles, y algunos aplaudían, otros abucheaban a la pareja. Abstel fue arrestado y le siguió encadenado por una guardia a la confianza del propio mariscal. La procesión atravesó la ciudad hasta llegar al palacio del emperador, y comenzaron a subir los peldaños flanqueados por la Reichsguard en todo momento. Karl Franz, al oír la noticia de su entrada, había ordenado abrirles las puertas, pero aún así, dentro les esperaban aún más caballeros de la Reichsguard con las espadas desenvainadas. Atravesando las salas del palacio, Hus acompañó a Valten hasta la cámara de audiencias, entre miradas hostiles y el sonido de botas. Karl Franz estaba sentado en su trono hablando con el gran teogonista y sus demás consejeros, cuando Hus se adelantó rápidamente para inclinarse ante el emperador, no sin dirigir una mirada asesina hacia Johann Esmer. El nuevo gran teogonista dio un paso al frente señalando al sacerdote y avisó al emperador de que no debía prestar atención a Hus, que era un traidor y un hereje. Habló de su falta de la palabra y de la locura de Hus, mientras éste mantenía la calma, inmóvil, escuchando las acusaciones, mientras sujetaba su martillo. Cuando Esmer terminó, el emperador miró al profeta de Sigmar y al hombre que había traído con él. Hus hizo una señal a Valten para que se acercara. Declaró ante el emperador que Sigmar había vuelto tal y como él había creído que haría, y como su profeta, era su deber llevarlo hasta Altdorf. Tras ello, le pidió al emperador que siguiera a su fe y a su lealtad y que cediera su trono al legítimo gobernador del imperio. Aquella última frase fue recibida con gritos furiosos por parte de los miembros de la corte, pero también hubo alguna voz de aprobación. He escuchado las opiniones de mucha gente, dijo el emperador mirando a Valten cuando se hizo el silencio nuevo. Todos ellos me dicen lo que debería o no debería hacer, pero aún no he escuchado tu opinión, Valten de Lachenbad. ¿Qué crees tú que debería hacer?
Todas las miradas se posaron en la magnífica figura del joven, que dio un paso adelante, se sacó los martillos del cinto y los puso a los pies del emperador. «Yo soy un servidor del imperio y de la humanidad», dijo Valten, mirando directamente a Karl Franz. «Yo diría que hicierais lo mejor para ambos». Karl Franz se quedó pensativo durante un buen rato. No era la primera vez que pensaba en aquel probable giro de los acontecimientos, y era consciente de que lo que dijera a continuación iba a decidir el destino del imperio. Nunca antes se había enfrentado a una decisión tan crucial. Estaba claro que Valten tenía un porte noble y una condición física excelente. Sus ojos brillaban llenos de energía y se comportaba con la tranquilidad y seguridad que Karl Franz solo había observado en los mejores líderes del imperio. Con todo, no podía ceder tranquilamente sus responsabilidades como emperador a un joven sin experiencia. Hus, por su fervor y su fe, quizá en su desesperación, había encontrado un salvador donde solo había un joven muy dotado. Entre los electores, la iglesia de Sigmar y el pueblo había diversidad de opiniones. Si nombraba a Valten emperador, tiraría por la borda 2500 años de tradición e iría en contra de la voluntad del gran teogonista. En el pasado se habían producido conflictos y guerras por declaraciones mucho menos importantes. Además, por otra parte, existía la posibilidad de que Hus tuviera razón. Karl Franz era un estadista muy práctico y capaz, pero tenía una gran fe en Sigmar. ¿Acaso no había sentido la presencia del dios en los últimos años? ¿Acaso no había sentido ese poder fluyendo en su interior? ¿Podía negarle el trono a aquel dios si de verdad había regresado? Aún así, Valten le había cedido la decisión a él. Si de verdad era Sigmar, confiaba en que el emperador tomara la decisión correcta, y cualquiera de aquellas decisiones podría comportar la guerra civil y la ruina del imperio. Durante 2 horas, Karl Franz se debatió entre su corazón y su mente. Deseaba que la historia de Valten fuera auténtica, pero el pensamiento racional le decía que era cosa de locos ceder su puesto de emperador justo cuando lo que más falta hacía era la unidad y la fuerza. No había ninguna señal segura de que su decisión fuera a ser apoyada por los demás electores, fuese cual fuese. Deseaba fervientemente que aquellos momentos de tanta trascendencia no se hubieran producido bajo su mandato, pero los dioses habían decretado lo contrario. Finalmente, el emperador tomó su decisión. Solo había una manera de poder garantizar la lealtad de todo el imperio. Le pidió al gran teogonista que fuera a la cámara acorazada en la que se guardaba Galmaraz, rompecráneos, el legendario martillo de Sigmar. Esmer se marchó vacilante. Volvió poco después con la fabulosa arma y se la presentó al emperador. Este ordenó entonces al mariscal del Reich, Helborg, que trajera el colmillo rúnico de Reikland, la insignia de posición de Karl Franz como conde elector. Tomando a Galmaraz en una mano y el colmillo rúnico en la otra, Karl Franz se levantó y se dirigió a Valten. El salón de audiencia se sumió en un profundo silencio. Ha llegado la hora en que todos los hombres fieles al imperio deberán resistir contra la oscuridad que nos acecha. Una gran hueste se ha reunido al norte y hace que los más poderosos ejércitos de tiempos antiguos parezcan pequeños en comparación. Nos encontramos divididos, separados por el miedo y la duda. Si permitimos que esto continúe, caeremos, y con nuestra caída llegará una nueva era de terror y de sombra, una era que no se ha apoderado del mundo desde hace 2500 años. Aquella referencia no pasó inadvertida para la audiencia de Karl Franz. En la oscura historia de la humanidad, Sigmar había logrado unir a las tribus para rechazar a los pieles verdes y repeler a los malvados hombres del norte. Galmaraz es considerado un símbolo de poder del emperador, pero en realidad es más que eso. No representa el poder de un solo hombre, sino el de todo un pueblo. Este símbolo de unidad lo cedo ahora a Valten, amo de los corazones de los hombres, y que con él forje la fuerza que nos hace falta para capear la tormenta que se avecina. Luego, Karl Franz blandió el colmillo rúnico por encima de su cabeza. Este es el símbolo de mi poder, como príncipe de Altdorf y emperador. Llamo a las armas a todos los ejércitos de nuestro pueblo. Los demás portadores de colmillos rúnicos me han jurado su lealtad, y ahora les insto a alzarlos en reconocimiento del grave deber que pesa sobre nosotros. Karl Franz se puso junto a Valten y miró a los cortesanos y caballeros allí reunidos, mientras su voz resonaba todavía por el alto techo. La unidad y la armonía nos harán fuertes. Juntos, el emperador Karl Franz y Valten, el elegido Sigmar,
Lideraremos nuestro pueblo a la más grande y la noble de todas las batallas. Luchad por mí o luchad por él. La decisión es vuestra, pero luchad por el imperio. Así, Valten obtuvo el cargo de líder espiritual del imperio, y en el año 2523, los dos ejércitos, el imperial y el de la fe, se dispusieron a ayudar a Middenheim marchando juntos a la guerra. Ambos ejércitos llegaron a su parada final, Talabheim, donde se reunirían las huestes de la luz. Allí, una hueste de enanos mantenía una recelosa distancia de una hueste de altos elfos. Los enanos entregaron a Valten una armadura de Gromril, que había sido forjada originalmente para Sigmar hacía más de 2000 años, pero que nunca fue reclamada. Del mago alto elfo Teclis recibió el poderoso corcel élfico Alzandin, engendrado por el propio corcel del príncipe Tyrion. Más tarde, el ejército encabezado por Valten partió en dirección a Middenheim. Durante más de 60 días, la guerra arrasó el norte del imperio. El asedio de Middenheim estaba estancado, y las fuerzas imperiales resistían con la esperanza de la llegada del proclamado Valten. La noticia del ejido de Sigmar había llegado también a oídos de Archaon, y el señor del fin de los tiempos se prometió destruir al joven. Valten marchaba hacia el noreste, mientras que Calfranz había maniobrado hacia el sur, para reunir un mayor ejército y atacar desde otro frente. Con el paso de los días, los defensores de Middenheim consiguieron frenar la marea del caos, y Archaon reunió y redirigió a sus tropas al encuentro del ejército donde se decía que se encontraba el martillo de Sigmar. Tras 2 meses de marcha, el ejército de Calfranz y el de Valten llegaron a los límites de Middenheim desde 2 puntos diferentes. Archaon se había retirado de la ciudad hasta quedar fuera del alcance de los cañones, cerca del pueblo de Sok, y ahí es donde aguardó a la ofensiva a sus enemigos. Sabía que Valten y su denodado ejército de flagelantes y sacerdotes se encontraban no muy lejos hacia el este, así que decidió destruir a las 2 fuerzas principales, enfrentándose primero a una y después a la otra. Si dejaba que se unieran, se vería superado en número, y acabaría siendo atacado por todos los flancos. Pensando que Archaon seguiría acampado cerca de Sok, Valten y Luthor Hus ordenaron a su ejército marchar hacia el oeste. Sin embargo, poco después de las primeras luces del alba, cuando la muchedumbre de miles de hombres seguía alineándose en el camino, Archaon lanzó su ataque. Los rayos mágicos que lanzaron Cispeth y su cábala de hechiceros recorrieron toda la vieja carretera del bosque, y un muro de fuego multicolor lo abrasó y lo transformó todo a su paso. Los caballos y los hombres se fundieron en uno solo antes de morir, y los árboles y las rocas se desenraizaron y cayeron girando vertiginosamente sobre el ejército. Al ver a su ejército presa del pánico, Valten hizo lo mejor que sabía hacer: lanzarse al ataque. Desafiando a los peligrosos hechizos protegido por su armadura de Gromril y por los encantamientos de Teclis, cargó directamente contra el centro de la hueste de Archaon. Tras él, Hus y los pocos sacerdotes que quedaban con vida comenzaron a combatir contra la magia arcana que habían desatado los paladines de Tzeentch. Al principio, parecía que Valten se había precipitado a una muerte segura, ya que había cometido contra todo un ejército él solo. Sin pararse a pensar en la retirada ni dudarlo ni un momento, cabalgó contra el corazón del ejército del caos empuñando la ardiente galmaranza en sus manos. La partida de guerra del propio Archaon, los espadas del caos, avanzaron para interceptar al furioso avatar, pero el martillo de Sigmar los derribó uno a uno y los dispersó. Tras los pasos del imperioso asalto de Valten, acudieron las maníacas hordas de flagelantes dementes ignorando los rayos mágicos que estaban arrasándolos. Los sacerdotes de Sigmar combatían contra los rabiosos adoradores de Khorne, contra los putrefactos guerreros de Nurgle y contra los poderosos hechiceros de Tzeentch. El intermitente compás de las plegarias de batalla arremetió contra las fuerzas impías con la ardiente energía de la fe. En medio de toda esta carnicería y de aquella tempestad mágica, Valten se fue abriendo paso hacia adelante en busca de Archaon. No obstante, no lo consiguió. Al anochecer, logró por fin desbloquearse la vieja carretera del bosque hasta las cercanías de Sok. Miles de adoradores del caos yacían sin vida a ambos lados del camino, y su número rivalizaba con el de los cadáveres de los hombres que habían luchado junto a Valten. En la oscuridad, el titilar de las hogueras de los campamentos de los 3 ejércitos era claramente visible desde cada uno de ellos, y según Calfranz, el campamento de Archaon parecía mucho más pequeño que el suyo. A la mañana siguiente, si los dioses lo permitían, aplastaría a Archaon y eliminaría su plaga del imperio. El ejército de Calfranz y los ensangrentados defensores de Middenheim forzaron al resto de las tropas de Archaon a retirarse, siendo expulsado en una serie de breves batallas. Por el este, Valten y sus guerreros, que ya solo sumaban unos pocos centenares, avanzaron también con el paladín de Sigmar al frente y Luthor Hus a su lado.
Al ver la situación, Archaon ordenó apuntar los cañones infernales contra Valten, y entonces empezó un feroz bombardeo que hizo temblar la tierra y que cubrió el cielo de humos de tintes mágicos. En lo más crudo de la descarga, Valten fue alcanzado por una infernal bola de energía, que destripó a su noble caballo élfico y que lo arrojó a él por los aires. Con el rostro abrasado por fragmentos de Gromril fundido y el pelo quemado y ennegrecido, Valten se alzó en medio del humeante cráter y siguió a pie. Como si las tribulaciones del avatar de Sigmar no fueran suficientes, un nuevo enemigo arremetió contra sus pocos centenares de seguidores. Los guerreros pieles verdes salieron a la carga de los bosques del sur y atacaron desde detrás al ejército de Valten. A su cabeza, Gringor Piel Hierro eliminaba a docenas de hombres con cada golpe de Gitsnik. Ignorando aquella nueva amenaza, Valten y Hus reunieron a un puñado de guerreros y siguieron adelante, adentrándose en el ejército de Archaon en un intento de enfrentarse al Gran Elegido. Mientras el ejército de orcos luchaba contra el resto del ejército de Valten, este volvió a lanzarse contra las espadas del caos en pos de Archaon. Esta vez su enemigo sí estaba ahí, montando a lomos del corcel del apocalipsis, alzándose imponente junto a sus guerreros. La partida de guerra de Archaon se apartó dejando paso a Valten para que pudiera llegar hasta el Señor del Fin de los Tiempos. El desafío era claro. El avatar de Sigmar soltó un rugido y se lanzó a la carga, haciendo girar a Galmaraz en dirección a su enemigo. El martillo se estrelló contra el cuerpo mágico de la montura demoníaca de Archaon, y ésta explotó en un mar de humo y llamas, arrojando a Archaon contra el suelo. Valten se abalanzó sobre él para aprovechar la ventaja que le ofrecía la situación, y alzó el martillo Sigmar por encima de su cabeza para asestarle el golpe de gracia. Un chirrido estremecedor atravesó el aire cuando Archaon arremetió con la espada Matarreyes y desató el poder de Uzzul. La espada atravesó la armadura de Gromril de Valten y penetró sus entrañas. Valten, cuyo ataque tan solo había sido enlentecido, siguió adelante, pero la cabeza de Galmaraz se desvió ligeramente de su objetivo, arrancando una hombrera de Archaon. Tras ponerse en pie, el Señor del Fin de los Tiempos arrancó la espada Matarreyes del abdomen de Valten y volvió a atacar, arrancándole la pechera que llevaba el cometa de doble cola inscrito y haciéndole caer de espaldas. Entre la sangre y la profunda herida que había recibido, podía verse claramente la marca de nacimiento en el pecho de Valten. Como atontado por la visión del cometa de doble cola grabado en la piel de Valten, Archaon dio un paso atrás con la espada Matarreyes. Luthor Hus se abalanzó entonces contra el Gran Elegido, y su martillo hizo saltar una lluvia de chispas de la armadura de Archaon. El potente golpe que le propinó en la cabeza hizo que Archaon perdiera el equilibrio y se quedó arrodillado sobre una pierna. Hus no pudo asestarle un segundo golpe, ya que el Señor del Fin de los Tiempos levantó el escudo para detenerlo y le arrancó el martillo de las manos en el proceso. Profiriendo un aullido, el Señor del Caos apartó a Hus con violencia y el profeta de Sigmar salió volando por los aires con los huesos destrozados. A partir de aquí, ocurre un giro dramático en los acontecimientos. Detrás de un berrido atronador aparece Gringor Piel Hierro, que se había abierto camino entre los seguidores de Valten y Archaon por igual. Gringor se enfrenta a Archaon y lo derrota de una forma infame, dando lugar al pobre desenlace de la tormenta del caos. Tras esta elipsis, Luthor Hus recuperó el sentido y volvió a montar en su caballo. Tras montar a Valten con él, se alejó de la refriega para apartarlo del combate. Cabalgó al galope hasta Middenheim y llevó el cuerpo de Valten al altar de Shalia. A pesar de que sus propias heridas eran muy graves, no consintió que nadie se las atendiese hasta que alguien se hubiera ocupado primero de Valten. No fue hasta que la abadesa le prometió que Valten seguía vivo cuando Hus se permitió derrumbarse al suelo por fatiga. Volkmar, que estaba en el lecho curándose, se levantó y ayudó a Hus a llevar el cuerpo de Valten al altar principal. Mientras el joven yacía custodiado por Luthor Hus, cada vez hubo más problemas en relación a Valten. Algunos exigían que fuera nombrado emperador en cuanto se recuperara, mientras que otros seguían tachando de falsa la afirmación de Hus y mencionaban la grave herida sufrida por Valten a manos de Archaon como prueba de que no era un ser divino. Al estar el imperio sumido aún en una gran desorganización y los ejércitos muy diezmados, Karl Franz tenía claro que había que reinstaurar la ley y el orden lo antes posible, ya que los saqueos, las masas indignadas y las sectas oscuras estaban empezando a extenderse por toda Middenland, y si aquello continuaba así, la herida se infectaría y la situación no dejaría de empeorar. Y así fue como el emperador consultó a sus consejeros, entre los que se encontraban Volkmar y Esmer, respecto a qué se debía hacer con Valten. Karl Franz, que seguía atado por los deberes hacia el imperio que le impedían mantener el puesto que le había sido otorgado,
aborrecía la idea de ceder su puesto a Valten. No obstante, no hacerlo era sinónimo de declarar que Hus era un mentiroso, ya que ¿quién no querría tener a la reencarnación de Sigmar como nuevo emperador? Esmer y Boris Todbringer pidieron 3 días para resolver la situación si el emperador les daba permiso para ello. Este les dijo que tenían permiso para hacer cualquier cosa que pudieran con tal de evitar que se produjera una guerra intestina. Al segundo día, Karl Franz tuvo una visita. Se trataba de Luthor Hus, que estaba hecho un mar de lágrimas y que sostenía el martillo de Sigmar en sus manos. Cuando el emperador le preguntó qué era lo que había ocurrido, Hus le dijo con la voz entrecortada por la pena que Valten había sido asesinado. Cuando Hus lo había ido a ver aquella mañana, se había encontrado al avatar de Sigmar en su lecho, atravesado por una espada verde brillante, y una marca en forma de runa triangular había sido tallada en la pared. Karl Franz sabía que su gente necesitaba esperanza, y entonces le dijo a Hus: «Te mezclarás con la gente y les dirás que Sigmar se ha ido como hiciera hace tantos años. Dales esperanza en esta época oscura, no traiciones su fe. Diles que me ha dejado su martillo, símbolo de que confía en nosotros, y diles también que sigues siendo su profeta y que volverá cuando más lo necesitemos». No se sabe qué sucedió con el cuerpo de Valten después de aquello, pero desapareció misteriosamente. Y, así, concluía el trasfondo de Valten, apareciendo y muriendo en la propia 6ª edición. Con el paso de los años y las modificaciones al trasfondo del mundo de Warhammer, Valten fue borrado del mapa hasta el primer libro de la campaña del fin de los tiempos. En el libro de Nagas, y he de decir que me sorprendió mucho, se recuperó al personaje de Valten, y esta es su historia. Podemos suponer que la infancia de Valten fue la misma o similar a la narrada en el trasfondo original del personaje, pero no se hizo mención del mismo hasta la batalla de Alderfen, durante el fin de los tiempos. En el año 2524 del calendario imperial, la Horda Putrefacta se encontraba atacando el imperio más allá del Bastión Áurico. Si no hubiera sido por las fuerzas de Ostermark y los numerosos contingentes y personajes destinados allí, Alderfen habría desaparecido rápidamente. Durante la batalla, fue en el centro de la línea donde los azares de la guerra comenzaron al fin a volverse contra los invasores. Allí, en medio de los cadáveres ensangrentados que una vez fueron un orgulloso regimiento de Talafheim, los supervivientes se reunieron en torno a un joven de cabello rubio cuyos martillos brillaban con luz santa. No era soldado, ni siquiera un sacerdote, era un herrero de profesión, y sus armas no eran sino las herramientas comunes de la forja. No había llegado a la frontera para escapar de las consecuencias de los pecados del pasado, ni ningún deber le había traído allí. Estaba allí porque algo le había empujado al norte de su casa, en Reikland, como una necesidad que no podía negar. El nombre del joven era Valten, pero aquellos que le miraban veían la luz de Sigmar sobre sus hombros, y de ésta adquirieron nuevas fuerzas y coraje. Hasta Alderfen nadie pensaba nada especial acerca de este hombre. Cuando el 13º de Reikland marchó a la guerra, Valten los siguió. Había intentado 2 veces unirse a sus filas, y 2 veces fue rechazado, por razones que nunca fueron suficientemente explicadas. Durante las semanas posteriores en Alderfen, Valten había sido el blanco de muchas bromas. Hablaba pocas veces, y se pensaba que era un simplón. La verdad del asunto era, por supuesto, que Valten raramente hablaba porque no tenía nada que decir. En aquel momento él entendía muy poco de su propósito. En la batalla, allí donde los martillos de Valten golpeaban, los escudos norteños eran destrozados y los cráneos reducidos a pulpa. Con cada enemigo derrotado, el aura de poder sobre el muchacho se hacía cada vez más brillante, hasta que sus enemigos comenzaron a retroceder de temor. Una gran bestia acorazada se alzó entre las filas de los invasores. Valten no mostró miedo, sino que se lanzó directamente hacia el monstruo, moviendo sus martillos en arco para convertir sus huesos en polvo. La bestia se desplomó, triturando a aquellos que nos alejaron de ella, y los norteños escaparon de la lucha. Sin recibir orden alguna, se retiraron tras el guerrero caído ante ellos, y los hombres de Talafheim corrieron hacia la brecha para vengar a sus muertos. En ese momento, parecía como si la marea de la batalla hubiera cambiado. En algún lugar, una voz gritó el nombre de Valten, y pronto otros hombres cogieron el testigo. La mayoría ni siquiera sabía por qué lo hacía, pero repetían la palabra como un talismán contra la horda. Una luz dorada cubrió a Valten y a todos los que luchaban a lo largo de la ladera. Entonces los cañones de la cresta rugieron de nuevo, y la línea imperial se lanzó adelante, obligando a retroceder a los norteños. «¡Valten! ¡Valten! ¡Valten!», gritaron los hombres del imperio, y los oponentes perecieron hasta la última condenada alma cuando los martillos de Valten destrozaron sus cráneos. «¡Valten! ¡Valten!»,
Los norteños retrocedían casi hasta la brecha en el bastión áurico, y los hombres del imperio podían saborear la victoria. Pero, ante ellos, como un peligro que los supera a todos, se erigió una mole de energía y maldad en forma de una gran inmundicia en Urgle. Es de resaltar que gran parte de la confianza prestada por la presencia de Valten ante este nuevo horror hizo que los hombres del imperio no retrocedieran. Los sargentos y capitanes emitieron órdenes y se formó una línea irregular a través de la brecha. Los hombres vomitaron cuando las enfermedades se extendieron por su sangre, pero siguieron luchando hasta que sus manos se disolvieron o sus ojos se licuaron. A pesar de todo el mal y la enfermedad, sabían instintivamente que Valten les traería la victoria, por lo que determinaron no fallarle hasta su último aliento. Valten no dudó, saltando hacia adelante para herir a la gran inmundicia en su pecho. El demonio Gurugad de la podredumbre infinita no hizo ningún intento de defenderse, y de hecho parecía un poco ofendido por su asalto. Su piel curtida humeó y silbó cuando los martillos aterrizaron, pero Gurugad no hizo más que ralentizar su avance. Valten golpeó una vez más, hubo un flash de luz dorada, el demonio rugió, pero no cayó. En cambio, Gurugad giró su espada en un arco ascendente, evidentemente para partir a Valten de la cabeza a los pies. Al ver el peligro, el joven unió sus martillos para bloquear el golpe, pero no era lo suficientemente fuerte como para detener el de una gran inmundicia. La espada golpeó los martillos bloqueadores. Con un crujido sordo, estos se partieron. En el mismo momento, el mayal de cráneos del demonio barrió a Valten a la altura del pecho, lanzándolo ensangrentado al suelo. De repente, el cántico se desvaneció cuando los hombres del imperio vieron a su campeón derribado. La luz dorada se atenuó, y la esperanza se desvaneció con ella. Los soldados que momentos antes habían estado convencidos de la victoria ahora retrocedían. El rostro pestilente de Gurugad se sacudió con una risa sonora, y los nurgletes se arrodillaron a sus pies, riendo y viendo a Valten humillado de tal forma. 2 soldados de Talafheim se adelantaron para arrastrar a Valten, pero otro barrido del mayal envió sus cuerpos destrozados dando tumbos. Con una sonrisa espantosa, el demonio dio un paso hacia Valten, ahora de rodillas, aturdido, preparándose para darle el golpe de gracia. La oscuridad llegó sin avisar. No era la caída de la noche, pues quedaban algunas horas para ello. En un instante se cernió en el horizonte del sur, al siguiente se extendió hacia el norte. Al final, el sol no era más que un recuerdo. Todo ello ocurrió en un momento. Durante un instante la lucha cesó, mientras demonio y hombre trataban de adivinar lo que presagiaba aquel cambio. Una horda de poderes de la muerte había aparecido de la nada, y estaba atacando al ejército del caos. Valten quedó momentáneamente olvidado, pues Gurugad movió su enorme masa para unirse a la imprevista nueva ofensiva. Con los no muertos fuera de su alcance, se volvió una nueva vez contra Valten. No obstante, el joven ya había recuperado su ingenio, y esquivó al enemigo rodando. Antes de que Gurugad pudiera preparar otro golpe, nuevos atacantes surgieron de la oscuridad y se lanzaron a por el gran demonio. Llegaron sin voluntad, y pocos portaban armas. No eran guerreros vivos, sino los muertos recientes de Alderfen. Se abalanzaron sobre Gurugad sin prestar atención a sus bajas, golpeando al demonio con mullones ensangrentados y rasgando su piel con dedos destrozados. Una y otra vez los zombis llegaron, empujados por la risa que se hacía eco en el viento. Esto fue demasiado para los hombres del imperio. Rodeados de demonios y no muertos, la mayoría arrojaron las armas y se encogieron o huyeron. La mayoría, pero no todos. Valten, desarmado, intentaba atacar a Gurugad con sus propios puños. Y entonces hubo una racha de viento y Vlad von Karstein salió de la oscuridad para enfrentarse a él. Valten vio todo esto mientras abría paso a través de los enemigos. Él no conocía la identidad del vampiro, pero reconoció que compartían un enemigo común. Sus martillos eran historia, destrozados durante su batalla con el Señor de la Peste, y aunque su puño le servía bastante bien contra los viles demonios menores, Valten dudó de que sirviera contra un enemigo tan monstruoso. Mientras golpeaba con su puño el brazo de Gurugad, Vlad vio en el ataque del joven y percibió una oportunidad. Cerrando los ojos, el vampiro contactó con un zombi en particular, llamándolo sucesivamente. Cuando Valten volvió a alcanzar a Gurugad, el cadáver ensangrentado de Wolfram Herwig, conde Lector de Ostermark, se acercó para interceptarlo. Sus manos aferraban el colmillo rúnico del conde Lector, que ahora ofrecía a Valten. El joven se apoderó de la espada sin vacilar
y se reincorporó a la refriega. El colmillo rúnico destelló y Gurugad retrocedió cuando la hoja cortó profundamente su brazo, liberando al vampiro de su agarre. Lucharon juntos en la brecha, juventud e inmortalidad, golpe tras golpe. La piel de Gurugad era dura, pero su carne se quemaba con cada golpe del colmillo rúnico y de la fría hoja de Vlad. Ambos le atacaron, cortaron, hicieron lo que pudieron, pero a pesar de toda la confianza en este momento, Gurugad poco a poco les hizo retroceder. Entonces, la magia humana consiguió restaurar el bastión áurico, y Valten y Vlad se retiraron mientras los demonios quedaban apresados en el norte. Así terminó la batalla de Alderfen. Valten quedó como beneficiario de un triunfo extraño. Vlad y sus aliados escaparon en la hora de la victoria, dejando a los muertos colapsarse sin vida una vez más. Mientras enterraban a sus muertos, los supervivientes grabaron en sus corazones las hazañas de Valten, y se sobrecogieron de lo oscuros que se habían vuelto los tiempos y las criaturas malditas de Silvania tomaban las armas en defensa del imperio. Baltasar Gelt, que estaba destinado en el norte, dejó el castillo a la mañana siguiente, mas no lo hizo solo, sino en compañía de una columna de socorro. El conde Ludenhoff y Luthor Hus cabalgaban con él. Hus se mantenía reservado. Los rumores generalizados de Valten habían despertado el suficiente interés del sacerdote, y se preguntaba en secreto si el muchacho era aquel al que había buscado durante todos estos años. Tras conocerle y ver en él la luz de Sigmar, Luthor Hus llevó a Valten al norte. Desde que llegó a Alderfen, Hus había pasado casi cada hora del día con el muchacho, dentro y fuera de la batalla, convencido de que Valten tenía un papel que desempeñar en los días venideros. En un momento de entusiasmo brusco, incluso sugirió a Gelt y Valgeir que el joven podría haber sido enviado por el mismísimo Sigmar, como un heraldo de su regreso. Valgeir, en particular, no se dejó impresionar por esta proclamación. Las iglesias de Sigmar y Ulrich siempre habían disfrutado de una relación gélida, y era obvio para Gelt que el sacerdote temía que la existencia de Valten pudiera provocar que la iglesia sigmarita eclipsara aún más a la iglesia de Ulrich. Y así fue el progreso de Valten a través del norte del imperio. La hipótesis de Hus de que el muchacho era heraldo de Sigmar fue ganando credibilidad por toda la zona, para gran y poco disimulado disgusto del Ar Ulrich Elmir Valgeir. Bajo la dirección de Hus, Valten había viajado a lo largo y ancho del norte del imperio, haciendo florecer la fe y la esperanza donde quiera que estuviera el campo de batalla. Incluso Karl Franz estaba convencido del patronazgo divino del joven, o al menos era lo suficientemente astuto para fingir tal reconocimiento. Por otra parte, las defensas del norte habían empezado a ser saboteadas, y el patriarca Baltasar Gelt y el Ar Ulrich Valgeir buscaban pruebas para detener este sabotaje. En un punto, se llegó a la conclusión de que un cambiaformas estaba matando a los mandos y poderes del imperio en sus propias líneas, y el propio Ar Ulrich señaló a Valten como el enemigo, aunque no tenía ninguna prueba. Pero él estaba cada vez más convencido de que Valten no era quien decía ser. En palabras de Valgeir, el emperador, en un momento de locura, al menos en lo que Valgeir vio, había decretado que Valten portaría a Galmarad, argumentando que solo un heraldo de Sigmar debía empuñar el arma de su señor divino. Karl Franz tenía intención de hacer la presentación en persona, en una ceremonia en el castillo von Rauken. Gelt fue golpeado por el temor de que el cambiaformas podría haber elaborado el personaje de Valten precisamente para crear la oportunidad de asesinar al emperador. En la ceremonia al aire libre, en la que Karl Franz reconocía a Valten como heraldo de Sigmar, Valgeir se reveló como el cambiaformas de Thinch e intentó acabar con el emperador, no sin que antes Valten se abalanzase ferozmente en combate contra él. Tras un forcejeo y lucha, el cambiaformas se transformó en una réplica de Valten, y la confusión surgió entre todos los defensores del emperador. Quizás el cambiaformas habría tenido éxito, o al menos hubiese podido escapar, de no ser por garra de muerte. En ese instante el grifo intuyó lo que el hombre no podía, y con un rugido ensordecedor barrió al más cercano de los dos Valten. A medida que el cambiante cayó lejos, sus rasgos se derrumbaron en una masa encapuchada de fuego y tentáculos. Con un grito de indignación, el demonio se levantó entre espasmos. Antes de que el cambiaformas pudiera cambiar de forma de nuevo, Svartalfheim le cortó la capucha con su espada. Con un grito final, el demonio se desplomó y su cuerpo se disolvió en vil líquido mientras caía.
Finalmente, Karl Franz nombró a Valten como heraldo del dios hombre y le otorgó el martillo Galmaraz para que ayudara a su imperio en el momento más duro. Años de guerra habían transformado a Valten. El simple herrero que luchó en el bastión áurico había desaparecido, reemplazado por un solemne e inspirador líder de los hombres. Valten no había elegido su papel de heraldo de Sigmar, había sido empujado a él. Sin embargo, había encarado el desafío que el destino le había lanzado. Ahora, empuñando a Galmaraz con la bendición del emperador y comandando a un ejército de devotos seguidores de Sigmar, brillaba como un faro de esperanza contra la oscuridad del momento. Valten había prometido defender a Middenheim de la Horda del Elegido, y allí, en verdad, esperaba matar al Rey de Tres Ojos y conducir a su ejército todo el camino de regreso a los yermos del caos. Valten y Gregor Martak se habían agrupado y habían asegurado el templo de Ulrich para defenderlo del enemigo. El edificio no era una fortaleza, pero Martak podía ver que defendiendo el templo de esta manera, Valten había asegurado que su ejército tenía sus flancos y la parte trasera bien protegida. Mientras los soldados que había traído con él se apresuraron a unirse a las líneas del imperio, el propio Gregor Martak tomó su lugar junto a Valten. Por su parte, Valten creía absolutamente en la fuerza de Sigmar y Ulrich para ayudar a su gente. Si el propio Archaon pudiera ser llevado a la batalla bajo la mirada de los mayores dioses del imperio, entonces Valten estaba seguro de que él, como heraldo de Sigmar, podría encontrarse con el elegido y vencerlo. Los hombres rata corrían por las calles, amagando y retirándose una y otra vez. Las bestias asolaban los edificios. Los guerreros del caos llamaban a las puertas. Los sargentos que comandaban la guarnición improvisada del templo confiaban en que podían manejar al enemigo, pero las sospechas de Valten eran más profundas. Era como si el enemigo se hubiera detenido, esperando algo, hasta que volvió el ataque. Valten combatió aplastando minotauros con Galmaraz, mientras los hombres de Middenheim sufrían el asedio de bestias, escames y guerreros del caos por igual, hasta que ocurrió un parón momentáneo. Los hombres de Valten miraron con miedo, mientras la gran hueste del caos se separaba como un océano. Guerreros blindados aparecieron, montando a paso lento sobre sus corceles. Llegaron las espadas del caos. A su cabeza venía una figura de temor absoluto, los temores de cada hombre del imperio hechos forma física. Valten luchó como un héroe de leyenda. Galmaraz era un cometa arrollador y corrió hacia el enemigo, haciendo girar su dorada cabeza en círculos para golpear a los caballeros del caos en sus sillas de montar. Sin embargo, por más que se enfrentaba a aquellos elegidos, no conseguía llegar hasta el Chaón. Cada vez que Valten trataba de espolear a su corcel en la edición de Archaon, nuevos espadas del caos se interponían en su camino, decididos a ganar gloria reclamando su cráneo. Entre el desorden y la muerte de los hombres, finalmente Valten observó a Archaon acercándose hacia él, y aferró con fuerza el martillo de Sigmar. Valten cargó aprovechando la velocidad de su caballo y golpeó a Archaon con Galmaraz, pero el escudo del Señor del Fin de los Tiempos aguantó los impactos, hasta que el corcel del apocalipsis que cabalgaba atrampó entre sus fauces al caballo de Valten. Le desgarró el cuello de un mordisco, matando a la montura y derribando a Valten, que aterrizó contra el duro suelo. Valten y Archaon intercambiaron golpes y heridas una y otra vez. Archaon se erguía amenazadoramente sobre Valten, pero este aguantaba y se volvía a alzar, hasta que en la oscuridad de la sombra del templo tomó forma una enorme criatura corpórea, y allí el señor de las alimañas atacó con su triple hoja desde la espalda al heraldo de Sigmar. Valten empezó a girarse, pero su cabeza se separó de sus hombros y cayó al suelo, mientras un encolerizado Archaon rugía por haber perdido su trofeo. De las sombras surgió una voz sibilante con un sonido como el correteo de una miríada de ratas. Así mueren todos los que desafían la voluntad de la rata cornuda. Todo el ejército de Valten y los defensores de Gregor Martak perecieron en aquella batalla, y así acabó la historia del joven Valten en el fin de los tiempos. Bueno, espero que os haya gustado el relato de
los dos trasfondos distintos que ha tenido Valten en las variantes del juego de Warhammer Batallas Fantásticas. Valten, además de este trasfondo, contó con 3 miniaturas diferentes. Se hicieron 3 miniaturas de Valten en una sola edición, en tan solo 2 años, entre 2003 y 2004. Una de Valten joven a pie, armado con sus 2 martillos. Una de Valten en caballo de guerra, ya con Galmarad. Las dos salieron el mismo año, 2003. La segunda es una de mis miniaturas favoritas del Imperio. Y finalmente, al final de la Tormenta del Caos, se sacó una miniatura de Valten elegido, estilo caballo monstruoso, emulando las miniaturas de Tyrion o de Archaon, para enfrentarse al combate final de la campaña de la Tormenta del Caos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y os animo a que os suscribáis al canal, a que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones y que nos sigáis en redes sociales. Un saludo a todos y hasta la próxima.